Antes de su periodo en la Fórmula 1, Johansson había participado en competiciones de resistencia como las 24 horas de Le Mans, por lo tanto decidió volver a dicha disciplina tras finalizar la temporada de 1996 en la kart. Para el año 1997 logró su segunda victoria en las 12 horas de Sebring, al mando de una Ferrari 333 SP, y en Le Mans con un Juez Porsche junto a su viejo compañero Michele Alboreto. Halte ich für eine ausgesprochen sympathische Geste. Das Auto also, die Standardnummer von Joest, ist schon ein paar Tage her, aber der Peter und ich, wir können uns daran erinnern. Die Startnummer 7. Gente fierrera, quisiera que me cuentes si pudieran tener una remera de cualquier piloto o equipo de la historia de la Fórmula 1, ¿a quién elegirían? Comentalo en el Instagram de Todo Millet y en este video para participar del sorteo de una remera como la que ves en pantalla. Oferta válida solo para Argentina. También debes suscribirte a nuestro canal y al Instagram de Todo Millet. Stefan Nils Edwin Johansson, más conocido como Stefan Johansson, es un ex piloto de automovilismo sueco. Participó en 103 grandes premios de Fórmula 1, alcanzó 12 podios y un total de 88 puntos en el campeonato. Ganó las 24 horas de Le Mans en 1997 y también fue piloto de kart. Comenzó a competir karts en Suecia en 1968, ganando el título sueco en 1973. Para el año 1975 compró un viejo Fórmula Ford. Stefan obtuvo el título sueco en 1977 y 1979, trasladándose a Gran Bretaña para disputar luego el campeonato de Fórmula 3. En la categoría de Fórmula 3, en 1976, participó en el Campeonato de Inglaterra, finalizando en 1980 vencedor del Campeonato de Inglaterra de Vanderbilt. En Fórmula 2, en 1981, fue cuarto del Campeonato de Europa con Toleman, obteniendo 2 victorias. Para 1982, con Spirit Honda en el Campeonato de Europa, fue subcampeón en el año 1984. También tendría su paso por los autos de Sport. En 1983, con el Juez Racing, es sexto en las 24 horas de Le Mans. En 1984, con el mismo equipo, es octavo en los 1000 kilómetros de Nürburgring. Venció en las 12 horas de Sebring en 1988, además de los 1000 kilómetros de Spa-Francorchamps. Para el año 1990, con un Mazda 787, acude a las 24 horas de Le Mans, viéndose obligado a abandonar. Nuevamente en 1991 con Mazda, es sexto en las 24 horas de Le Mans. Para 1997, con un Porsche de Joest, vence en las 12 horas de Sebring y también vence en las 24 horas de Le Mans. En 1999 fue tercero en Sebring y en las 24 horas de Daytona. Communicated by satellite out globally now. ESPN reaching so many parts of the globe. So Johansson now has to set up and chase Gordon. Ya repasando su paso por la Fórmula 1, en 1980 participa en los grandes premios de Argentina y de Brasil de Fórmula 1 con el equipo Shadow, sin clasificar en ninguno de ellos. Para la temporada de 1983, el sueco regresa a la Fórmula 1 con el equipo Spirit para disputar las últimas 6 fechas, obteniendo un 7º puesto como mejor resultado. En 1984 disputó 4 grandes premios de Fórmula 1 con el equipo Tyrrell como reemplazo del lesionado Martin Blandet, aunque el equipo fue descalificado. A continuación participó en 3 fechas de Fórmula 1 con Toleman, obteniendo un 4º puesto en Italia. En la temporada del año 1985 de Fórmula 1, Johansson corrió la primera fecha con Tyrrell. Para la segunda fecha, Ferrari lo convocó en reemplazo del recién despedido René Arnoux. Su rol principal fue hacer de escudero de Michele Alboreto en la cruzada del italiano por lograr el campeonato. Ferrari se fijaría en uno de sus pilotajes para Toleman.
Marco Piccinini, el director del equipo en Londres, pidió a Johansson que se reuniera con él en Savoy. Johansson dice que le ofreció el asiento de René Arnoux la semana anterior al Gran Premio de Portugal, la segunda carrera de la temporada. Piccinini le pidió que volara al día siguiente para una reunión secreta en Módena, donde se encuentra la legendaria fábrica de Ferrari. Así que me recogieron en el aeropuerto de Bolonia, me llevaron a la antigua fábrica allí sobre las 6 de la tarde y entramos caminando por un largo pasillo, recuerda Johansson. Era como sacado de una película de Fellini, la luz del sol entrando a raudales, sin luces encendidas, solo reflejando las fotografías de Nuvolari, Fangio, Stirling Moss, todos mis héroes. El jefe del equipo junior lo acompañó a la oficina del pasillo. Johansson vio a Piccinini y a Piero Ferrari y apenas se veía Enzo al fondo. Solo la silueta, todo oscuro, ¿sabes? Johansson se sentó frente al jefe de Ferrari y los tres hombres hablaron en italiano mientras el sueco esperaba. Finalmente Enzo se giró y le dijo algo a Johansson, que Piccinini tradujo. El señor Ferrari le pregunta si tiene hambre. Johansson sonríe recordando ello. No había comido desde las 6 de la mañana, pero supuse que probablemente no era eso lo que quería saber. Así que le contesté, nunca he tenido tanta hambre en mi vida. Y él extendió la mano y me dijo, estás contratado. Fue como una película, recuerda Johansson empezando a reír, pero a medida que fue conociendo a Enzo, le sorprendió lo diferente que era el hombre real de la imagen que proyectaba a su público. Estoy seguro de que era un tipo duro en los negocios, pero con los pilotos era increíblemente apasionado, gentil y amable. Estaban en la pista probando todos los días de la semana y Enzo organizaba almuerzos en su histórica casa de Fiorano. Estaba tan emocionado por encontrar tan solo 10 caballos de fuerza más, recuerda Johansson, pero la mayor parte del tiempo simplemente hablábamos de todo. Le encantaba ser el centro de atención y contar todas las historias de su juventud. Johansson cree que su segundo gran premio con Ferrari en Imola en 1985 fue lo más cerca que estuvo de una carrera perfecta. Sabía que tenía uno de los autos más rápidos, pero en aquel entonces la clave era el combustible. Había un objetivo de revoluciones por minuto que los pilotos memorizaban para equilibrar la velocidad en las paradas. Él adelantaba los autos a toda velocidad y se mantenía justo por debajo del objetivo. A falta de 2 vueltas, adelanté a Helio y me puse en cabeza, y nunca lo olvidaré porque ni siquiera podía oír el ruido del motor por culpa del público que allí bramaba. Dice, fue una locura, había muchísimo ruido. When I passed for the lead, I couldn't hear the engine of the car because of the sound of the crowd. It was unbelievable. And that's Johansson. Johansson's in trouble now. Johansson in probably a fuel job, and Prost has now gone into the lead. Pero en la última vuelta, el Ferrari de Johansson se quedó sin gasolina. Tras la carrera, los ingenieros descubrieron una grieta en el colector de admisión que había aspirado aire al depósito de combustible. Cuando conduces, tu cerebro es literalmente como un ordenador. Soy pésimo en matemáticas, pero en un auto de carreras de aquella época podría calcularlo todo. El combustible está aquí, le estoy sacando 7 décimas de vuelta y lo tenía todo calculado a la perfección. Sabía que si mantenía el ritmo la adelantaría a falta de 2 vueltas, y así fue, continúa. Y entonces ocurrió esa maldita cosa. Obtuvo 2 segundos puestos y finalizó 8 veces en la zona de puntos, culminando 7º en el campeonato de pilotos. Al año siguiente, Johansson superó en numerosas oportunidades a su compañero de equipo, acumuló 4 terceros puestos, 2 cuartos puestos y un 6º puesto, de modo que se colocó en la 5ª posición final del campeonato. En el año 1987, el sueco fue contratado por McLaren para ocupar el segundo asiento de la escudería, formando equipo con Alain Prost. Obtuvo 2 segundos puestos, 3 tercer puestos y 8 arriba en zona de puntos, ubicándose 6º en el campeonato de equipos. No obstante los 11 podios obtenidos en 3 temporadas, el sueco no había logrado ganar un gran premio hasta entonces. La escudería decidió reemplazarlo por Ayrton Senna en 1988 y ninguna de las demás grandes escuderías lo contrató. Para ese año, Johansson se incorporó a Ligier, irónicamente junto a Arnoux como coequiper, pero un auto poco competitivo no le permitió sumar puntos en la temporada, incluso muchas veces impidió su clasificación, siendo superado en ocasiones con equipos de menor presupuesto como AGS y Real.
La suerte cambiaría para el año 1989, cuando Johansson firmó un contrato para ocupar el primer volante de la recién creada escudería Onyx. Pese a ser un auto difícil de controlar y que no siempre logró clasificarse, el sueco logró un quinto puesto en Francia y un tercer puesto en Portugal, en lo que sería su último podio y el único del equipo. Desacuerdos con el nuevo dueño del equipo a principios del año 1990 determinaron su partida de Onyx y solo podría reaparecer en algunas carreras puntuales de 1991 con AGS y Footwork. Como conclusión, el piloto sueco consiguió 12 podios en su carrera en Fórmula 1, pero nunca terminó primero. Obviamente me sigue molestando hasta el día de hoy no haber ganado nunca un gran premio. Estuve cerca muchas veces, pero siempre fueron las circunstancias. Me alegro de no haber perdido nunca un gran premio por mis propios errores. Prost y Senna le enseñaron a Johansson lecciones sobre la grandeza. Prost era el profesional consumado, una especie de director ejecutivo que sabía cómo motivar a todo en el equipo hacia un objetivo común. No tenía la velocidad pura de Ayrton, pero sabía cómo ganar campeonatos, dice Johansson. Ese año que estuve con él, aprendí más que en toda mi carrera. Pero lo que diferenciaba a Senna era su disposición a llegar al límite absoluto. Tenía el fuego competitivo de un Michael Jordan o un Tiger Woods. Creo que los verdaderamente grandes son así, dice Johansson. Simplemente nunca estuvo en mi personalidad. En el auto, Johansson adoptaba una mentalidad de gladiador, pero en el paddock nunca se movía con agresividad. Me cuento una historia sobre Senna que nunca había oído antes. La primera carrera que corrieron juntos fue el Gran Premio de Portugal, y Johansson fue más rápido en la primera clasificación que su nuevo compañero de equipo. Claro, para él era absolutamente inconcebible que yo pudiera ser más rápido que él, dice Johansson. Así que obligó al equipo a sacar el motor de mi auto y ponérselo al suyo. Johansson no se enteró de la modificación nocturna hasta 3 años después, cuando un mecánico que había dejado el equipo le dijo: «Ah, ya sabes, nos dijeron estrictamente que no te lo comentáramos».